Muy buenos días a toda la audiencia de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Les saluda cordialmente el maestrante Roberto Carlos Moya Proaño, perteneciente a la asignatura Tecnología Educativa. En este video, un trabajo esencial final, vamos a presentar de forma muy explicativa cada uno de los aspectos o tópicos más importantes que hemos desarrollado a lo largo de este módulo. Entre esos temas que vamos a desmenuzar se encuentran los siguientes. Como primer tópico, vamos a analizar el diagnóstico del estado actual de la tecnología educativa en la unidad educativa Réplica Técnico Simón Bolívar, que es un caso particular a la institución educativa a la que yo pertenezco. Vamos a tratar de ser lo más breves posible por efecto del tiempo, pero asimismo vamos a analizar lo más importante y lo más relevante. Este proyecto tiene como objetivo diagnosticar el estado actual de la tecnología digital en la institución educativa Réplica Técnico Simón Bolívar. Ubicado en un contexto socioeconómico desafiante en Guayaquil, este análisis se realizará considerando las dimensiones políticas, institucional, pedagógica y tecnológica, así como el nivel de desarrollo de las competencias digitales de los docentes con el enfoque particular en el área de matemáticas. El diagnóstico permitirá identificar fortalezas y debilidades para proponer recomendaciones que impulsen la integración efectiva de las tecnologías en los procesos de investigación. Aquí nosotros tenemos los datos informativos de la institución educativa que yo he analizado. Tenemos antecedentes. Esta institución educativa fue inaugurada en el año 2014 en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado como parte de esa iniciativa, de esa reestructuración educativa, donde se aportó mucho a la infraestructura educativa, a la educación como tal. Se crearon muchas escuelas, muchos colegios del milenio. Vamos a definir el problema brevemente. Básicamente, a raíz de que se creó la institución educativa, lamentablemente las administraciones, sin llegar a tintes políticos, o las demás administraciones o demás gobiernos que le sucedieron al presidente Rafael Correa, dejaron que muchas de esas instituciones, en el caso particular donde yo presto mis servicios educativos como docente con nombramiento, dejaron de darle el mantenimiento, descuidaron la infraestructura, la tecnología. Esa institución educativa estaba dotada con laboratorios de informática, de computación, de electrónica, porque es un colegio técnico, talleres en el área de electromecánica y mecánica automotriz, laboratorios de física, tenía biblioteca, etc. Pero a raíz del cambio de gobierno o de nuevas autoridades que aparecieron, hubo un total descuido, generando una falta de capacitación, de seguimiento, de inversión, de destinar los recursos para que el colegio se pueda mantener. Es por eso que aquí en el problema yo defino claramente que hay una falta de capacitación docente. Además, la inseguridad que opera actualmente en todo el país, la falta de planificación, de inversión, ha generado una total incertidumbre
y debacle en la infraestructura de la institución educativa. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos principales de esta investigación o de este análisis? Entre los principales objetivos tenemos el objetivo general: diagnosticar el estado actual de la tecnología digital en la unidad educativa réplica técnico Simón Bolívar, es decir, analizar en qué estado se encuentra la infraestructura y la parte en el contexto netamente tecnológico de las TICs, computadoras, internet, estructura o arquitectura de las redes, etc. Vamos a identificar las fortalezas y debilidades en la política institucional, pedagógica y tecnológica, así como el nivel de desarrollo de las competencias digitales de los docentes. También voy a nombrar algunos objetivos específicos: describir las características de la unidad educativa réplica técnico Simón Bolívar, incluyendo su contexto socioeconómico, infraestructura y recursos. Evaluar las políticas y estrategias institucionales para la integración de las TIC en los procesos formativos. Analizar el nivel de desarrollo de las competencias digitales de los docentes, especialmente en el área de matemáticas. El área de matemáticas es un área muy importante, está en el eje transversal. Y según los procesos modernos pedagógicos, una de las herramientas fundamentales y esenciales en el proceso de aprendizaje son las TICs. Ahora se aprende matemáticas a través de la gamificación, a través de software y programas o aplicaciones que los estudiantes les permite aprender de mejor manera. Aquí tenemos el marco teórico. ¿Cuáles son los componentes digitales? Tenemos un marco de referencia, nivel de desarrollo, etc. En esta figura que les voy a mostrar en particular a toda la audiencia, podemos analizar claramente cuáles son las competencias digitales que se deben de tener o se debieron alcanzar luego de que se creó la institución educativa, y en todos los niveles y en todas las instituciones educativas. Compromiso profesional, enseñanza y aprendizaje, empoderamiento de los estudiantes, recursos digitales. Aquí tenemos un grave problema por la falta de inversión. Repito, sin tener en este video que presento a la audiencia de la Universidad Bolivariana tintes políticos, los gobiernos que han sucedido al economista Rafael Correa Delgado les ha importado nada darle el mantenimiento apropiado a las instalaciones y la infraestructura. Todos los recursos se han obtenido en base a la autogestión debido al apoyo de los padres de familia. Dicho sea de paso, la Constitución debe garantizar la educación de forma gratuita. Evaluación. Facilidades en la competencia digital de los estudiantes. Debido al sector en donde se desarrolla el contexto educativo, que es una zona vulnerable por la delincuencia, por la pobreza, no hay obra pública, hay escasez de servicios básicos, los estudiantes no tienen el acceso adecuado al internet. Esto de aquí es muy importante analizarlo. En base a ese contexto he realizado mi investigación para ponerla a consideración de ustedes. Tenemos el marco legal, lo que yo les mencionaba. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26, 27 y 28, indica o establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible, inexcusable del Estado. El Estado debe garantizar la educación, el acceso universal a la educación, permanencia, movilidad, ingreso, sin discriminación alguna, y la corresponsabilidad de los actores educativos. Es decir, aquí hay varios aspectos que en este caso particular no van acorde a la Constitución. Por ejemplo, vías de acceso. En aquella época no habían las vías de acceso. No hay la forma de llegar a la institución. Por la inseguridad hay poco resguardo policial. No hay alumbrado público. Hay falencias en el servicio de agua potable, etc. También tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOE,
que establece los principios generales de educación. El reglamento general a LOE detalla los derechos y obligaciones de los actores del sistema educativo, el plan decenal de educación y por supuesto los acuerdos ministeriales o disposiciones por parte de las autoridades educativas. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de la información, de esta investigación, de este análisis? Revisión de documentos. Vamos a receptar la información, levantar la información, análisis de documentos, normativos, planes institucionales, etc. Hemos realizado encuestas a toda la comunidad educativa, entrevistas, observación y análisis de los datos. En este contexto, como se detalla en las instrucciones de esta investigación, de esta actividad, de esta tarea investigativa para la Universidad Bolivariana del Ecuador, dentro de ese diagnóstico tenemos que analizar cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que en este caso particular tenemos en la institución. Aquí se las presento. Dentro de las fortalezas, ubicación de la institución en una comunidad con alta demanda educativa. Es decir, hay un gran conglomerado de estudiantes que necesitan o requieren educación. Interés de algunos docentes por integrar las TIC en sus clases, como quien les habla. Existe el interés, pero no hay el apoyo. Existencia de un marco legal que promueve el uso de las TIC en la educación. Por supuesto que sí, hay un marco legal que debe garantizar que las tecnologías de la información deben estar integradas en el proceso de aprendizaje. Las debilidades, deterioro de la infraestructura tecnológica y la falta de mantenimiento. Y eso radica en un problema sustancial, que es la falta de inversión por parte de los gobiernos que han precedido al economista Rafael del Correa Delgado. No hay esa inversión, todo se hace bajo la autogestión y, por supuesto, debido a la presencia de los delincuentes que en muchas ocasiones han sustraído componentes electrónicos, computadores, han dañado la red y, por supuesto, también ha habido incursión, como es una zona casi rural o rural, donde en algún momento hubo monte, hubo fincas, hubo bastante vegetación, pues también por la incursión de inclusive comadrejas que han rumiado los cables y han dañado la infraestructura, y todavía se presentan esas situaciones, ¿no? La falta de capacitación docente en el uso de las TIC. Hay resistencia en algunos docentes por querer incursionar, querer aprender, querer trabajar y aplicar las TIC. Oportunidades. Tenemos oportunidades como la posibilidad de acceder a fondos públicos y privados para mejorar la infraestructura, siempre y cuando haya voluntad política de parte de las autoridades. La existencia de programas de capacitación docente, el Ministerio de Educación proporciona a cada uno de los docentes a través de sus cursos Me Capacito, pues esas competencias, ¿no? Desarrollo de alianzas con otras instituciones educativas y empresas tecnológicas. También, como parte del programa gubernamental, debe haber o debe establecerse esas alianzas con las empresas privadas. Amenazas, inseguridad en la zona, terrible la inseguridad en la zona que dificulta el acceso a la institución y el cuidado de los recursos. Falta de compromiso de algunos docentes con la innovación pedagógica, limitaciones presupuestarias que impiden la adquisición de nuevos recursos tecnológicos. Ahí tenemos un análisis ya, una evaluación de este proyecto. Aquí tenemos el análisis de datos cuantitativos en el uso de herramientas digitales. Tenemos el indicador, el manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y herramientas colaborativas en línea. El número de docentes que lo usan y conocen son 124. La totalidad de la población conoce esas herramientas. De gestión de plataformas virtuales, como el uso de Google, etc., solo 32. Integración de las TIC en el aula, solamente 12. El uso de la tecnología para mejorar la enseñanza-aprendizaje, pues solo 12 docentes son los que conocen de este tipo de herramientas o las aplican. Y así sucesivamente
los demás parámetros que ya los voy a leer en un informe que yo he preparado para ustedes. Aquí tenemos un estadístico de competencias digitales por niveles de cada uno de esos parámetros que hemos analizado, hemos tomado en cuenta que son muy importantes en nuestra investigación. Y ahora sí vamos al análisis e interpretación de los resultados, a la evaluación propia de este proyecto, a la inferencia estadística de lo que hemos analizado. Manejo de herramientas digitales básicas como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. 124 docentes, es decir, el 100% como lo había antecedido anteriormente. Conocen, usan estas herramientas, y 0 docentes no las usan o las desconocen, porque son herramientas básicas, son herramientas elementales en el desarrollo de nuestro trabajo docente. Interpretación, todos los docentes encuestados están familiarizados, por supuesto. Todos los docentes en ese sentido, en ese parámetro, en esa competencia digital, la conocen la herramienta. Ahora, vamos a la gestión de plataformas virtuales, LMS como Moodle, Google Classroom, etc. De esos 124 docentes, 32 docentes, es decir, el 25.8% usan y conocen estas plataformas. En cambio, 92 docentes, que corresponde al 74.2%, no las usan o las desconocen. Esta interpretación, aunque una cuarta parte de los docentes utiliza plataformas virtuales, la mayoría no las usa o no está familiarizada con ellas. Esto sugiere una brecha significativa en la adopción de estas herramientas. Integración de TICs en el aula. 12 docentes, es decir, el 9.7% usa tecnología para mejorar la enseñanza. 112 docentes, el 90.3% no lo hacen o desconocen cómo hacerlo. Es decir, tienen el conocimiento básico, elemental, pero no lo aplican. Todavía se manejan de forma tradicional con la pizarra, sin utilizar aulas invertidas, sin utilizar las TIC. Entonces llegamos a una interpretación que la integración tecnológica en el aula es baja, es deficiente, muy pobre, lo que indica una oportunidad para mejorar la formación en este aspecto. Producción del contenido digital, 64 docentes, o sea, el 51.6% crean materiales educativos digitales. 60 docentes, o sea, el 48.4% no lo hacen o desconocen cómo hacerlo. Cómo producir contenido digital. En el caso mío muy particular, yo tengo un canal digital en TikTok donde desarrollo contenido educativo, que si da el tiempo pues lo vamos a presentar. ¿Qué interpretación le damos a esto? Que la mitad de los docentes produce contenido digital, lo que sugiere un equilibrio en quienes están adoptando estas prácticas y quienes no. Competencia en seguridad digital, solo 4 docentes conocen esa competencia, 120 docentes no la conocen, o sea el 96.8%. ¿Cuál es la interpretación que damos? Que la competencia en seguridad digital es extremadamente baja, lo que representa un área crítica para la formación docente. Evaluación y seguimiento con TIC, 14 docentes, es decir, el 11.3% usa herramientas digitales para evaluar el desempeño de los estudiantes, mientras que 110 docentes, es decir, el 88.7% no lo hacen o desconocen cómo hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Explico. Que muy pocos docentes utilizan la gamificación, por ejemplo, o los recursos tecnológicos para evaluar a sus estudiantes. Es decir, enviando o desarrollando pruebas en línea, como en el contexto lo hace EducaPlay, por ejemplo, Kahoot, etcétera, y muchas de estas tecnologías o plataformas que permiten la evaluación en línea. Esto es muy útil con estudiantes que tienen alguna vulneración, alguna necesidad educativa, y a través de métodos tradicionales de enseñanza pues no llegamos a esos estudiantes. Pero por ejemplo, si hay un estudiante que ha sufrido una enfermedad o por X o Y motivo no pueden estar en la institución, es muy importante que si tiene internet pues enviar las evaluaciones en línea y generar recursos, generar evaluaciones, instrumentos de evaluación en línea para que se pueda evaluar al estudiante. Esto es muy básico, es muy importante. El trabajo colaborativo y comunicación digital, 124 docentes usan la tecnología, sí, porque se han creado los grupos de WhatsApp, porque se usa el Team, porque se usa
Zoom para comunicarse con los padres de familia. Se han visto en la obligación de hacerlo. Entonces, aunque el WhatsApp no es un método oficial de comunicación docente, no está oficialmente estipulado en el Ministerio de Educación, pero se usa como un recurso de comunicación con los padres de familia y con la comunidad educativa, incluso dentro de los docentes. Muy bien, aquí tenemos algunos gráficos que nos indican la dimensión política institucional, ¿okay? La definición de objetivos, el plan estratégico para la integración de las TIC, la asignación de recursos económicos y establecimientos y alcances. La dimensión pedagógica, ojo con esto, es muy importante la capacitación docente, lo voy a señalar, la capacitación docentes, programas para mejorar habilidades de los educadores en las TIC, las comunidades de aprendizaje, redes de educadores que compartan recursos y prácticas, metodologías activas, uso de técnicas de enseñanza participativas que incorporen las TIC, la participación estudiantil, por supuesto. Correcto, avanzamos. Este trabajo está muy detallado con lo que se solicita la docente con respecto a este tema. Bueno, aquí también tenemos un diagrama de bloques de cómo debe ser la integración de las TIC en la institución, distribución de dispositivos, computadoras, tablets, proyectores, seguridad de recursos, protección de los datos y seguridad de los dispositivos, acceso a internet, hay que mejorar la conectividad, hay que hacer alianzas estratégicas con empresas privadas para que mediante ese apoyo, esa colaboración de la empresa privada, pues se mejore la infraestructura, ¿no?, de las TIC. Y el soporte técnico, resolución de problemas y asistencia a usuarios. Vamos a concluir que este presente proyecto de diagnóstico ha permitido obtener una visión integral del estado actual de la tecnología educativa en la unidad educativa réplica técnico Simón Bolívar. Los resultados obtenidos revelan la necesidad de implementar acciones urgentes para mejorar la infraestructura, capacitar a los docentes, promover el uso de tecnologías innovadoras y garantizar el acceso educativo a los recursos tecnológicos. Se espera que las recomendaciones propuestas contribuyan a transformar la práctica educativa en la institución, promoviendo un aprendizaje más significativo, inclusivo y relevante para los estudiantes de este nuevo siglo. Así que esto como primera parte de mi investigación. Ahora pasamos a la segunda parte. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta segunda parte. Aquí vamos a presentar los fundamentos del modelo de formación y escenarios educativos mediados por las TIC. Con mucho entusiasmo, con mucho cariño les presento la segunda parte de mi trabajo. Muy bien. Dentro de los recursos que utilizamos y aprendimos en este módulo de tecnología educativa, voy a resaltar el uso de herramientas y plataformas tecnológicas que mejoran notablemente nuestras competencias docentes. Por ejemplo, esta aplicación que estoy utilizando es Prezi y nos permite generar diapositivas, afiches, banners, etc. Vamos a presentar la fundamentación del modelo de formación. El modelo que yo he escogido es el Blended Learning o B-Learning, que es un modelo educativo que integra la enseñanza presencial con recursos online, facilitando un aprendizaje más versátil y accesible. Este enfoque acepta y adapta diferentes estilos de aprendizaje a las necesidades del estudiante. Muy bien. Ahora, continuamos. La definición, vamos a hablar de la definición del B-Learning. La sociedad B-Learning se define como un ambiente híbrido que combina la comunicación cara a cara con actividades virtuales, optimizando así la interacción y el aprendizaje autodirigido. Muy bien, vamos a analizar la justificación del porqué de este modelo. Este modelo ofrece flexibilidad,
¿verdad? Y permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y espacio, en su propio espacio. Además fomenta la interacción entre estudiantes y docentes a través de herramientas digitales presenciales. ¿A qué se refiere la flexibilidad? Se adapta a las diferentes necesidades y horarios de los estudiantes, ofreciendo opciones tanto presenciales como virtuales. Esto permite una gestión más efectiva del tiempo y los recursos de aprendizaje. ¿Cuál es la interacción que se da? La combinación de la enseñanza presencial y virtual del B-Learning provee interacciones significativas. Los estudiantes pueden participar en discusiones en línea y actividades colaborativas mientras mantienen la socialización cara a cara. Ya les voy a mostrar un ejemplo de esta situación. Por ejemplo, cuando se desarrollan ese tipo de modelos existen muchas herramientas para poder analizar. En el caso muy particular de mi clase, en el enfoque que le damos en el área de matemáticas, por ejemplo, el utilizar estas aplicaciones de e-learning como una especie de tutor de matemáticas, ¿ok? Yo, por ejemplo, utilizo esta herramienta para, en el laboratorio, llevo el proyector y les muestro a mis estudiantes una clase de matemáticas. Por ejemplo, veamos una clase de factorización. Yo tengo el siguiente trinomio. Doy clic aquí y voy a generar el trinomio. Un trinomio cuadrado perfecto de la forma x cuadrado, por ejemplo, más 2x más 1. ¿Ok? Ahí he generado el trinomio. ¿Qué me permiten estas herramientas que utiliza incluso la inteligencia artificial? Me permiten desarrollar el trinomio, hallar la respuesta y explicar paso a paso el desarrollo del mismo. ¿Ok? Aquí está. Como ustedes pueden observar, me da la respuesta a este trinomio. ¿Ok? Me da la respuesta a este trinomio. ¿Sí? Me da la resolución del trinomio. Vamos nuevamente a presentarlo para que ustedes lo analicen. Por ejemplo, yo tengo el trinomio x cuadrado, lo escribo aquí en esta herramienta, ¿verdad? Esto es muy útil en educación en línea. Sí, ahí presento el trinomio, no necesito borrar, no necesito hacer absolutamente nada, solo necesito la aplicación. Señalo cuál es su respuesta o cuál debe ser su respuesta y me sale la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Ok? Como la pueden observar. Efectivamente, el desarrollo de este trinomio es x más 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Particularizando un poco en este sentido, la raíz cuadrada del primer término es x y la raíz cuadrada del último término es 1. Solamente me doy cuenta que al multiplicar estas dos raíces por 2 me da el término central y lo elevo al cuadrado. Y es lo que efectivamente me da como resultado. Puedo hacer muchas cosas utilizando las TIC. Para mí este trabajo es muy interesante porque incluso me permite a ustedes mostrarle a la audiencia de la Universidad Bolivariana, docentes en general, compañeros maestrantes, cómo se puede utilizar la tecnología cuando hay la voluntad de hacerlo, cuando hay la preparación. Puedo generar inclusive una gráfica, ¿ok? Puedo formar una gráfica, una función para graficar. Lo hace automáticamente y eso ayuda mucho a los estudiantes. Voy a borrar. Yo puedo generar una función para poder graficar en la parte de los que sabemos de matemáticas. Pues, voy a presentarles esto para continuar con esta demostración. Por ejemplo, aquí voy a generar una función. Permítame borrar. Ahora sí, voy a generar una función. La función y igual x al cuadrado, que es una parábola, ¿verdad? Yo puedo
generar esta función. Puedo generar la función. Puedo sacar su gráfica. Aquí la tenemos. Lo que hago es analizarla, ¿no? Ahí está, ahí la tenemos. Si ven cómo genera automáticamente la gráfica, aquí tenemos. O sea, estos son recursos que podemos utilizar. Efectivamente, esta es la gráfica de la función cuadrática. Genera su ecuación y automáticamente yo inclusive puedo poner aquí la tabla de valores, puedo ocultar. Bueno, son un sinnúmero de cosas que puedo hacer aquí. Eso para mostrarles el e-learning, lo que es una educación híbrida. ¿Qué significa eso? Que yo puedo en mi laboratorio, en mi proyector, crear equipos de trabajo y mientras ellos están trabajando voy presentándoles el proceso del desarrollo de mi clase, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a regresar ahora al contexto en que estábamos acá, la interacción que yo genero, ¿no? Con la pizarra virtual, ¿no? Y finalmente la transversalidad, que es lo que también forma parte del contexto que estamos analizando. Dice que el B-Learning integra TICs, plataformas virtuales, TACs, metodologías activas y TEP, participación estudiantil, creando un enfoque educativo que potencia su aprendizaje. Ese es el parámetro esencial que se analiza en el contexto de esta actividad. En base a eso, pues escenarios educativos, tenemos aquí escenarios que incluyen el e-learning, que es totalmente virtual, que combina actividades presenciales y virtuales, y el e-learning, que utiliza dispositivos en los móviles para su aprendizaje. Asimismo, el e-learning se refiere a una educación completamente virtual, utilizando plataformas como Moodle para cursos en línea. Esto permite una gran accesibilidad y flexibilidad para estudiantes en diversas ubicaciones. Eso también lo hemos analizado aquí y lo tenemos porque hemos creado nuestro sitio. Aquí hemos creado también nuestro sitio utilizando los Google Sites, ¿sí? Para que ustedes puedan analizar todo el contexto que hemos hecho, ¿no? También he creado mi propio ecosistema digital. Aquí está el nombre, dicho sea de paso, de mis colegas maestrantes que han colaborado conmigo en este grupo. Y por supuesto, pues, la verdad que estoy muy contento y agradecido con nuestra docente. Y porque hemos aprendido muchas cosas, he aplicado muchas cosas, inclusive he creado mi propio EVA. Lo tengo aquí en Camilo y en Moodle. Aquí hay una muestra de mi EVA que he creado en Camilo, ¿sí? También forma parte de esta transversalidad, ¿sí? Aquí tengo mi curso donde he desarrollado todos los tengo la introducción, tengo los ejercicios, lecciones, enlaces. Por ejemplo, tengo mi programación didáctica. Vamos a analizar cada uno de la descripción del curso. Veamos primero, ¿no? Ahí tengo la descripción del curso, etcétera, ¿no? Bueno, vaya que el tiempo es tan corto, ¿no? Pero son muchas cosas las que les puedo mostrar o les tengo aquí, ¿no? Bueno, ese es el contexto. Básicamente aquí estamos a las puertas ya del análisis, ¿no? De este trabajo, ¿no? Que ya les he mostrado cuáles son las TEP, por ejemplo. La participación de estudiantes refuerza mediante blogs educativos, debates en redes sociales, que es lo que yo les he promovido aquí en mi blog. Todo tiene relación con lo que hemos aprendido, en lo absoluto, ¿no? Y por supuesto,
las herramientas que utilizamos, ¿sí? Base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las herramientas, le he hecho una reseña breve de lo que hemos analizado. Espero que les haya gustado este recorrido, este tour por todo lo que hemos aprendido en este módulo de tecnología educativa. Agradezco mucho su atención prestada y espero este trabajo haya sido del agrado de ustedes. Nos vemos en el próximo módulo. Un abrazo a toda la comunidad educativa de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Hasta una próxima oportunidad.